De regreso además desde los estudios centrales de Radio ADN, Comuna de Providencia, Ciudad de Santiago, pero también desde Rapa Nui, donde está Sandra Llorana. Ceballos, Llorana. ¿Todo bien por allá, cierto? Hoy en la mañana comentando. Sí, aprendí a decir Llorana, aprendí a decir Maurú, es lo único que sé por ahora. Pero aquí me van a enseñar, porque la gente es muy amable. Ya has ido como 15 veces, Sandra, a Rapa Nui y todavía no... Pucha, no, es que no sé, po. Pero de poquitito, soy lenta. Hay cosas para lo que uno es lenta en la vida. Yo con Llorana me llevo bien y con Maururu también. Llorana Pejecoe. La alargué, ¿viste? Yo no cacho nada. ¿Sería? Llorana... Espérame, ¿qué significa eso? Hola, ¿cómo estás? Me dicen aquí. con el intérprete al lado. Divariva es bien, Divariva. Divariva, entonces sí. Ahí a quien nos está ayudando. ¿No están haciendo clase en vivo y en directo? Sí, claro, ahí lo escuchamos de fondo. Después vamos a hablar con el traductor. Sí, ahí lo voy a molestar, que está trabajando en este ratito, pero más ratito lo voy a interrumpir y lo voy a traer para acá. ¿Sabes quién nos escucha a esta hora y a todos los auditores y auditoras? Es la doctora Karen Muena. Jefa de urgencias, ¿no?, de la clínica Dávila Vespucio, porque queremos hablar de un tema bien específico, bien particular, el aumento de casos de neumonía en Chile, en particular por la bacteria Mycoplasma. ¿De qué se trata? Hemos escuchado bastante, realidades, síntomas, qué tratamiento, qué es lo que podemos hacer. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días y gracias por establecer contacto a esta hora con el Ciudadano ADN. Hola, doctora, buenos días, Cristian. Hola, buenos días, Sandra. Doctora, cuéntenos un poquito, primero desde el punto de vista de efectivamente este cuadro, ¿no?, que se ha dado con este aumento de casos de neumonía por esta bacteria. ¿Por qué se ha dado este aumento y de qué hablamos cuando hablamos en particular de esta bacteria, el Mycoplasma? Ya, mira, habitualmente cada 3 o 4 años se produce una especie de brote de Mycoplasma que se extiende un poco más allá del tiempo de los virus respiratorios, que son habitualmente entre invierno, ¿no es cierto?, y entrada la primavera. La razón por la cual hay brotes cada 3 o 4 años no está muy clara todavía, y es por eso que hemos visto un aumento de este tipo de neumonía, que es una neumonía atípica. Es una bacteria muy pequeñita, ¿no es cierto?, que afecta principalmente a niños más grandes y adultos jóvenes. Son cuadros respiratorios que pueden ser muy leves, habitualmente son leves, y que pueden confundirse con un resfrío, pero que se prolongan en las semanas, ¿no es cierto?, con una tos persistente, y que es lo que hace pesquisarla muchas veces, porque la consulta llega después de 2 o 3 semanas de tos. En general no causa casos graves, y en muchos casos también se resuelven solos, no requieren de algún tratamiento específico ni con antibióticos. Cuando se producen neumonias, son neumonias como nosotros le llamamos atípicas, porque los síntomas son muy leves, en general muy larvados, con mucho tiempo, no hay mucha fiebre, puede empezar como un resfrío, y lo que queda es la tos pegada, que es por lo cual los pacientes consultan. Doctora, y en este caso además se dirige, digamos, a algún tipo de población en específico, me refiero, o siguen siendo más vulnerables como suele ser los niños, la gente más grande. O sea, en general, como en todos los otros tipos de infecciones, las edades extremas tienden a ser los casos más graves habitualmente, y son los que tienen más cuidado. Pero sí es una infección que se produce, como les dije al comienzo, en niños más grandes, 6, 7 años, y adultos jóvenes. Es más habitual, pero sin duda en casos que se pueden dar más graves, que sí hay, que son los menos que en otros virus y otras bacterias que atacan la vía respiratoria. Puede pasar que hayan casos graves, pacientes inmunocomprometidos, ¿no es cierto?, niños muy pequeños o adultos sobre los 60 años que pueden tener algunas otras condiciones que hacen que estos cuadros sean más graves. ¿En qué nos tenemos que fijar, doctora, para que salga de este rango? Porque usted comentaba que hay cierto punto que tiene que ver con una tos, que también tiene que ver con una frecuencia de cada 3 años. ¿Cuándo nos empezamos a preocupar? ¿Cuándo esto deja de ser un cuadro que uno podría, entre comillas, manejar o ser más habitual? Lo habitual es que, como les comentaba también, es que los pacientes consulten cuando la tos está ahí constante y no para. Habitualmente hace consultar, porque habitualmente después de un cuadro leve de resfrío uno queda tosiendo unos días, un par de semanas, pero cuando esto además se acompaña en algunas ocasiones de obstrucción bronquial, ¿no es cierto?, de mucha tos, que no cede con los manejos habituales que se pueden hacer, hay que consultar, porque habitualmente el diagnóstico es clínico y de radiografía.
También se pueden hacer exámenes de laboratorio que también en algunos casos son útiles para poder hacer el diagnóstico y hacer el tratamiento adecuado. Eso le iba a preguntar, doctora, ¿en qué consisten los tratamientos hoy en día? Porque además hemos visto que, lo aprendimos con la pandemia, ¿no? Las enfermedades han ido mutando, evolucionando, de pronto los virus también se ponen más ¿cómo decirlo?, más potentes y cuesta más combatirlos. Esta es una bacteria, por lo tanto el tratamiento es antibiótico. ¿Ya? Y de medidas generales, habitualmente jarabe para la tos, si es que hay obstrucción bronquial, broncodilatadores, manejo sintomático y cuando se pesquisa el micoplasma es con antibiótico. Entonces, al ser una enfermedad de contagio, digamos, difícil de evitar, volvemos a lo que usted comentaba, o lo que hemos hablado o aprendido, como decía Sandra, en el último tiempo, ¿no? El lavado de manos frecuente. Sí, todas las medidas habituales, el ventilar las habitaciones, lavado de manos frecuente, si yo toso o estornudo, taparme la boca, ¿no es cierto?, con el antebrazo y la nariz, utilizar pañuelos desechables. Lo habitual para el resto de los virus respiratorios y bacterias respiratorias. Doctora, ¿y es como común o en el tiempo ha ido mutando también que en esta época del año empiezan a aparecer esta u otras enfermedades que tengan que ver con el sistema respiratorio? Porque hasta hace algunos años estábamos súper acostumbrados que los virus respiratorios, las bacterias, todo se concentraba en la época de otoño-invierno, más frío, como que las condiciones estaban dadas, pero ahora claramente ya estamos en primavera, las cosas han cambiado, sin embargo tenemos antecedentes como los que estamos registrando. Lo que les comentaba también al principio es que estos brotes se dan cada 3 o 4 años de micoplasma y que estos brotes escapan a el tiempo habitual de las bacterias y virus, ¿no es cierto?, de invierno y principios de primavera, y la razón todavía no está clara. ¿Por qué cada 3 o 4 años hay un brote de micoplasma que se extiende más allá de los tiempos habituales que lo vemos en el invierno? Acá no hay diferencia de edad, ¿no, doctora? ¿O le pega más fuerte a alguien? Eso ya depende de otros factores, ¿o no? Niños mayores, es una enfermedad que se da en niños y adultos jóvenes. Ese son el grupo etario donde más infecciones se da. En los grupos extremos de edad es donde se pueden encontrar también casos que son más graves dependiendo de la edad. Los niños muy pequeñitos, los adultos muy mayores con comorbilidades. Doctora, y así como vimos en el invierno, por ejemplo, que hay otras enfermedades que conviven entre ellas, por decirle de alguna manera, ¿no? Que se registra de pronto la parainfluenza, con el rotavirus y así. ¿En este caso se da eso o tiende a aparecer sola? Habitualmente está en conjunto con los virus que van apareciendo estacionales, ¿no es cierto? Y en esta época es cuando nosotros empezamos a ver además influenza tipo B, pero puede darse absolutamente sola al micoplasma, no es necesario que esté unido a algún otro virus. Y a propósito de lo que usted mencionaba, doctora, de algunas afecciones que son estacionales, mencionaba ahí alguna de ellas, la influenza tipo B, ¿hay otras que efectivamente en la época que estamos pasando sean más habituales? Lo habitual es que bajen, pero se mantengan durante todo el año las infecciones respiratorias, pero hay periodos donde hay mucha mayor cantidad porque hay mayor posibilidad de contagiarse, como en el invierno, donde nos mantenemos más encerrados, ¿no es cierto?, con menos ventilación. Claro. Y el frío además genera baja inmunidad de las mucosas, por lo tanto se da una mayor cantidad de casos, pero son virus y bacterias que se mantienen durante todo el año y uno puede tener una influenza en pleno enero. Así que en el fondo tiene que ver más bien la estacionalidad con las condiciones climáticas de cómo nosotros estamos conviviendo. Claro. Estamos conversando a propósito del aumento de estos casos de neumonía en Chile con la bacteria micoplasma, pero quiero aprovecharme, doctora Karen Muena, jefa de urgencias de la Clínica Dávila Vespucio, a propósito de su experiencia también en el tema de urgencia, porque en esta época las urgencias también comienzan a mutar, ¿no? Empezamos a lo mejor a ver más temas de problemas con las piscinas, los paseos de fin de año, muchas veces la exposición al sol. ¿Cómo ha estado el tema de las urgencias por estos días, doctora? Sí, mira, en general en la urgencia en esta época empezamos a mutar efectivamente nuestras consultas y empiezan a aparecer los enterovirus, ¿no es cierto?, la gastroenteritis, producto de que muchos alimentos pierden la cadena de frío, ¿no es cierto?, y se pueden infectar rápidamente y es lo que más empezamos a ver en niños y adultos también. Y
Trauma también, trauma porque las personas empiezan a estar más al aire libre, a hacer, ¿no es cierto?, más partidos de fútbol, a correr, a trotar, a ir a las piscinas, ¿no es cierto?, también empieza a aumentar el trauma. Y también casos de deshidratación, ¿no es cierto?, hacer deporte bajo el sol o los niños en las piscinas también. Entonces, efectivamente hay un cambio en las consultas, si bien seguimos con una basal siempre, ¿no es cierto?, de todos nuestros pacientes que tienen comorbilidades que se descompensan, ¿no es cierto?, durante todo el año. Tenemos este aumento de, ¿no es cierto?, que tienen que ver con las estaciones. Y ahí principalmente se lo llevan los traumas y las gastroenteritis o enterovirus. Claro, como usted decía, además la época del año tiene que ver un poco con lo externo, con nuestras actividades, ¿no? Con nuestras rutinas, cambian nuestra rutina, lo comentaba recién, hay más actividades al aire libre, abrimos algo más también, los chicos y chicas dejan de ir al colegio, en fin, hay una serie de elementos. Siempre lo comentábamos con la gente que trabaja en urgencias, por ejemplo, respecto a la 18 de septiembre, por ejemplo, hay algunas cosas que aumentan el 18 de septiembre, pero tienen que ver con las actividades que hacemos, no con las enfermedades en sí mismas. Así es. El 18 de septiembre recibimos también hartos cuadros gastrointestinales, pancreatitis y trauma, por los que se ponen a hacer asado. Sí, me acuerdo con los traumas, sí. Sí, trauma, porque se ponen a jugar a la pelota, los volantines, hay heridas cortantes, ¿no es cierto? Los cuchillos para hacer los asados, también recibimos más heridas cortantes en las manos. Sí, va cambiando de acuerdo a las actividades que va haciendo la población en general. Y en esta época lo más importante es cuidarse del sol, ¿no es cierto? Ponerse fotoprotector a los niños en las piscinas y evitar, ¿no es cierto?, estos accidentes que son todos evitables ¿no es cierto?, síndromes de asfixia por inmersión. Y estar pendiente de los niños, ¿no es cierto?, siempre al cuidado de un adulto cuando están haciendo alguna actividad en el agua, en los bordes de río, ¿no es cierto?, en todas estas zonas siempre hay que tener mucha precaución y seguir las instrucciones de las autoridades en el lugar para evitar, ¿no es cierto?, que son todos accidentes y cosas evitables, sobre todo en los niños pequeños. Exactamente, recordemos lamentables cifras que han acompañado años anteriores en los paseos de fin de año, cuando se va al sector de los ríos, a las piscinas, de pronto los niños quieren jugar o hacer algún tipo de piruetas, eso es súper peligroso, ¿no? Y hemos visto que puede tener consecuencias fatales, así que ser responsable con aquello, con la exposición al sol, con la hidratación, nos decía la doctora, con los atracones de comida, doctora, porque en el paseo de fin de curso uno come como que va a morir, ¿no? Claro, y el fin de año también, el año nuevo, la Pascua también, sí. Ya, tenemos hartas cosas de las que cuidarnos entonces, doctora, con las recomendaciones, no solamente lo que estábamos comentando por este aumento de casos de neumonía en Chile por esta bacteria Mycoplasma que queríamos conocer un poco más en profundidad, pero nos alertó de hartas cosas que tenemos que cuidarnos. Y lo que siempre decimos contigo, Cristian, que hagamos las cosas preventivas, también no vamos nunca al doctor de manera preventiva, siempre vamos cuando nos pasa algo. Sí, poco, así que eso siempre es una buena recomendación, doctor. Así es. Muchas gracias. La doctora Karen Muena, jefa de urgencias de la clínica Dávila Vespucio. Gracias por estos minutos, doctora. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hasta luego. Los temas que importan están aquí en Ciudadano ADN. La voz de todos para todo Chile.